Después de 25 años de humillaciones, Elena recibió una casa sin puertas ni ventanas. Lo que abrió ese objeto hizo temblar a la familia más poderosa de la ciudad. Esta es la historia de cómo la humildad de una madre desafió la soberbia de un hombre, revelando un secreto que yacía enterrado bajo el peso de la injusticia. Estamos a punto de presenciar un verdadero milagro de justicia divina en el Rancho de los Olvidos, un lugar donde el viento de la sierra solo trae noticias amargas. Cuéntanos aquí, abajo en los comentarios, desde qué ciudad nos escuchas. Es un placer tenerte aquí en este canal de historias que tocan el corazón. Dale clic al botón de suscribirse para no perderte las crónicas de la verdad y la venganza poética. Y ahora, vamos a la historia. El sol se ocultaba sobre la polvorienta extensión del rancho, tiñendo el cielo con un color naranja enfermizo, presagiando no solo la noche, sino el final absoluto de una era de sumisión silenciosa para Elena, la humilde de la cruz. Su figura, delgada por el ayuno y encorvada por 25 años de cargar baldes y fregar pisos en la gran hacienda Rivera, temblaba ligeramente, no de frío, sino de la última, punzante humillación. Acababa de presenciar el funeral de su única protectora, la vieja patrona, y ahora se enfrentaba a la personificación de la avaricia. Patricio Rivera, el desgraciado, el sobrino y un abogado con el alma tan oscura como el cuero de su portafolio. Él la miraba por encima del hombro, sus anillos de oro brillando con una soberbia insultante, mientras sostenía los papeles que sellarían el destino de Elena y sus hijos, documentos manipulados para asegurarse toda la herencia de la tía. El aire olía a tierra seca y a la promesa de una tormenta inminente que se sentía en la atmósfera, un presagio perfecto para la maldad que se cocinaba a fuego lento, una maldad revestida de traje de marca y corbata de seda. Patricio, un hombre cuya única ley era la riqueza y cuya única ambición era vender las tierras de la hacienda a una constructora extranjera, se burló abiertamente de las lágrimas de Elena, secas por la costumbre de llorar en silencio en los rincones de la vasta mansión que ella mantenía impecable. Él le extendió un documento de finiquito de deuda, un papel que valía menos que la basura para él, y le ofreció la única cosa que, según sus cálculos, estaba dispuesto a ceder para compensar sus décadas de servicio. La vieja casucha de adobe al final del rancho, el lugar que había sido el hogar de su difunto esposo, don Elías, el maestro albañil. Firma, la humilde, le escupió con desprecio Patricio, sus ojos fríos como piedras preciosas, y dame las llaves de mi hacienda sin protestar. Lo que te doy es el precio exacto de tu lealtad, un montón de escombros que hasta los gusanos rechazarían. La casa es tuya, sin puertas ni ventanas, como el corazón de una mendiga que lo ha perdido todo. Él estaba completamente seguro de que nadie en su sano juicio aceptaría aquella trampa ruinosa como pago final, y se regodeaba en la idea de que ese acto de falsa caridad silenciaría cualquier posible reclamo futuro de la viuda, demostrando su poder absoluto sobre la vida de los pobres del rancho. Elena, con un nudo en el estómago que le impedía respirar, sintió la punzada de la injusticia clavada directamente en su corazón, pero su dignidad se mantuvo inquebrantable, una armadura forjada en el dolor de la pérdida. Miró a sus hijos pequeños, que se aferraban a sus faldas, sus rostros pálidos con la piel curtida por el sol y la ropa desgarrada, evidencia viva de la miseria constante. La pequeña, Ana, de apenas 7 años, comenzó a toser, un sonido seco y aterrador que rasgó el silencio, un recordatorio urgente de la necesidad de refugio contra la inminente tormenta y la hostilidad del ambiente. Esto fue suficiente para apagar la última chispa de orgullo, obligándola a aceptar el trato vil, la casucha, el montón de lodo y paja que no tenía puertas, ventanas, ni siquiera un techo intacto. Parecía el peor castigo, un refugio indigno para los animales, pero era un techo, era una herencia perversa. Sí, pero era algo que Patricio no podía reclamar más tarde, una posesión, por mínima que fuera. Con las manos temblando de rabia contenida y el corazón en un puño que apenas podía contener la pena, tomó la pluma y firmó con una humildad que solo cubría un inmenso dolor. Aquel acto de sumisión forzada,
pensado por Patricio como el fin de la historia, era en 1900 realidad el primer paso de la venganza que se cernía sobre él, tejida por su propia arrogancia. A Patricio, el desgraciado, este acto de resignación le provocó una risa gutural, un sonido desagradable que rebotó en los viejos muros de la hacienda. Él creía haber ganado la batalla de manera fácil y rápida, habiendo usado un bien inútil para silenciar los derechos de la viuda. Se subió a su ostentosa camioneta 4x4, el motor V8 rugiendo como un depredador satisfecho, dejando tras de sí un rastro de polvo que simbolizaba la forma en que él trataba a los pobres, como residuos que se barren de la historia y carecen de valor o de derechos ante su ley. Se regodeaba en el hecho de haber vendido en el mercado negro las únicas herramientas de don Elías, negando a Elena incluso el último recuerdo palpable de su amor y su trabajo honesto. Lo que el desgraciado Patricio ignoraba era que el valor de la herencia no estaba en los marcos vacíos de la casa, sino en el conocimiento secreto del albañil, don Elías, un hombre de humildad pero de gran intelecto, que había anticipado la soberbia y la avaricia de los Rivera. La Virgencita de Guadalupe, que Elena llevaba colgada al cuello en una pequeña medalla de plata deslustrada, parecía ser la única testigo de su dolor y su promesa de resistencia. Ella se abrazó a sus hijos y caminó a través de la polvareda hacia su nueva propiedad, un lugar que, a primera vista, era solo el recordatorio de la miseria a la que había sido condenada. La casa no tenía más que marcos vacíos, huecos por donde el viento helado de la sierra silbaba una melodía de luto, un preludio a la tormenta que ya se sentía en el ambiente, volviendo el cielo un manto de ceniza y plomo. Mientras trataban desesperadamente de tapar las aberturas con viejos sacos de papa y sábanas rotas, Elena sintió un escalofrío que no era solo de frío, sino de una premonición intensa. La comunidad del rancho, siempre solidaria, se acercó a ayudar, trayendo un poco de comida y algunos tablones rotos, pero la casucha parecía ser un agujero negro que devoraba la esperanza, la culminación de la trampa de Patricio. En aquel momento de desesperación, con el olor a humedad y polvo, Elena se concentró en la única estructura que parecía inamovible, una pared interna que don Elías siempre mantenía en secreto, y recordó su frase: «Las casas deben resistir a la naturaleza, no a la ley de los hombres». Este era un open loop que don Elías había dejado en el corazón de su esposa. Ella, mientras cubría a sus hijos con una manta vieja, escuchó el anuncio del inicio del mayor temporal de la década. La lluvia comenzó a caer con la fuerza de un juicio celestial, amenazando con destruir el poco refugio que tenían, confirmando la brutalidad de la trampa impuesta. Elena empujó a sus hijos al rincón más seco y se arrodilló, cubriendo sus cabezas con sus brazos mientras el agua entraba sin control por todas las aberturas y se filtraba por el techo, inundando el suelo de tierra. Ella pensó: «Este es el fin. Esta trampa de Patricio nos va a matar». Pero justo en ese instante, el torrente de agua hizo un ruido diferente al golpear una sección específica de la pared interior. Un sonido sordo, no el chapoteo habitual del adobe empapado. Aquella parte permanecía seca, limpia, como si estuviera protegida por un escudo invisible, el primer indicio del milagro arquitectónico. Elena, levantando la cabeza en medio del diluvio, sintió un impulso que iba más allá de la razón. La lluvia, lejos de destruir el lugar, estaba limpiando la pared y revelando el ingenio de su esposo. Ella sintió el impulso de un milagro en lo más profundo de su corazón, una revelación sutil de que su marido no la había olvidado y que Patricio, el desgraciado, acababa de cometer el error de su vida al darle el único objeto sin valor aparente que contenía la herencia legítima de su familia. El objeto en cuestión era la casa en ruinas, que Patricio había considerado inútil, el símbolo de la deshonra. Lo que Patricio ignoraba era que la casa era en sí misma el regalo final de don Elías, una estructura diseñada por el maestro albañil para resistir no solo la naturaleza, sino también la codicia humana. Don Elías había dejado un testamento oculto, una trampa arquitectónica contra la soberbia de los Rivera. Elena juró por sus hijos y por la honra de su abuela que no se rendiría.
Ella no sabía, pero aquella pared sellada abriría la puerta del infierno para Patricio e iniciaría la justicia divina que el pueblo del rancho tanto anhelaba. La venganza comenzaría ahora, en medio de la tormenta, guiada por la humildad y el amor eterno. Elena se preparaba para desenterrar no solo un refugio, sino la verdad, sintiendo la presencia de su esposo en el sonido hueco de la pared, una señal inequívoca de que no había sido abandonada. El desgraciado Patricio había entregado la clave de su perdición con la mayor de las soberbias. La tormenta se desató con la furia de un castigo bíblico, y el sonido, ensordecedor de la lluvia contra los restos de la casucha de adobe, no hizo más que intensificar la concentración de Elena. Estaba arrodillada, sus manos ásperas tocando la pared que se negaba a ceder a la humedad, una pequeña isla de sequedad en medio de la inundación. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia que caían de su rostro, pero ahora no eran lágrimas de pena, sino de una esperanza recién nacida, una convicción profunda de que su amado don Elías, el maestro albañil de humildad infinita, no la habría dejado desamparada ante la soberbia de Patricio. Ella recordó en ese instante que su marido no solo construía casas y muros comunes, sino que también era un hombre que entendía a fondo las leyes de la tierra y las debilidades del hombre. Él siempre le decía que la verdadera riqueza no era el oro tangible, sino la protección y la previsión. Se levantó con dificultad, sintiendo el crujido de sus rodillas y el dolor de los músculos entumecidos por la tensión de la noche anterior, pero el dolor físico era completamente insignificante comparado con la urgencia y la emoción que sentía crecer en su corazón. El viento de la sierra aullaba con fuerza y se colaba por los marcos vacíos, llevando consigo el olor característico a tierra mojada y pino, un olor que siempre le recordaba inmediatamente a don Elías y a los días más felices. Ella acercó el oído a la sección de pared seca, el sonido sordo, tuk-tuk, que producía al golpearla suavemente con la palma de la mano, era inconfundible y resonante. Había un espacio vacío detrás, un hueco que no pertenecía a la estructura original de adobe, sino que había sido añadido con propósito. El esposo, ese benévolo constructor de sueños y benfeitor póstumo, había obrado lo que parecía ser un verdadero milagro de ingeniería para proteger a su familia de la maldad pura del desgraciado Patricio, quien ya pensaba en cómo deshacerse del último rastro de la humilde de la faz de la tierra. Ella sintió que la justicia divina estaba tomando forma lentamente. Patricio había intentado convertir la casa en una trampa mortal, pero don Elías, con su previsión, la había convertido en el cofre de la verdad, una herencia de sabiduría que superaba la codicia. Miguel, el hijo mayor, que había estado tosiendo por el frío constante y la humedad implacable, se acercó cautelosamente a su madre con los ojos muy abiertos, notando la firmeza inusual y la luz de esperanza en el rostro de Elena. Él, siendo hijo de albañil, también había notado la anomalía en el sonido de la pared. «¿Qué es eso, mamá? Parece que está hueco», susurró el niño, con la voz apenas audible sobre el estruendo persistente de la tormenta. Elena sintió que el espíritu de don Elías los unía en ese momento crucial de descubrimiento, uniendo el talento innato de padre e hijo en una misión de venganza noble contra la injusticia. Ella le hizo un gesto para que buscara la única herramienta que Patricio no había podido robar en su avaricia obsesiva, una vieja piqueta oxidada que don Elías había escondido astutamente bajo el colchón, sabiendo que las herramientas de un albañil siempre son necesarias. El niño, movido por una determinación que no conocía, regresó rápidamente con la piqueta, una herramienta sencilla pero pesada, que simbolizaba el trabajo honesto y la herencia de esfuerzo de su padre, más valiosa que el oro. Elena la tomó con ambas manos, sintiendo el frío del metal contra su piel húmeda, y respiró hondo, mirando fijamente la medalla de la Virgencita de Guadalupe en su pecho, su talismán de fe. «Si esta es una trampa del destino, que sea para atrapar a los malvados, Virgencita», rezó en voz baja, encontrando una fuerza interior sobrenatural. La humedad y el olor a moho eran sofocantes, pero la adrenalina del inminente descubrimiento les daba fuerzas renovadas. Era el momento de romper no solo una pared,
sino el muro de la injusticia y la soberbia que los había rodeado durante años. Con toda la fuerza que la desesperación de una madre y el amor por sus hijos le daban, Elena golpeó la pared seca, justo donde el sonido era más hueco. El primer golpe fue un estruendo seco y retumbante que se destacó incluso por encima del sonido de la lluvia, llenando el pequeño espacio con una expectativa tensa y aterradora. Las capas superficiales de yeso y adobe se hicieron añicos de inmediato, cayendo al suelo y levantando una nube de polvo irritante. El segundo golpe, en la misma fisura, fue notablemente más fácil, y la grieta se amplió revelando una capa inusual de cemento reforzado y grueso, algo totalmente atípico en una casa de adobe del rancho y una clara señal del genio de don Elías. El maestro albañil había construido esa pared para resistir décadas, no para caer. Miguel golpeó con la piqueta por su turno, guiado por Elena, y juntos trabajaron en una sincronía instintiva, unidos por la sangre y la necesidad. El sudor corría por la frente de Elena, a pesar del frío ambiente, y sus músculos gritaban de dolor y esfuerzo. Finalmente, tras varios minutos de esfuerzo frenético, un trozo grande de la pared de cemento se desprendió, revelando algo completamente inesperado, un secreto que don Elías había guardado celosamente. No era solo un hueco, era una puerta de hierro maciza, sin cerradura visible, encajada a la perfección en la abertura, sellada herméticamente contra el agua, el viento y la curiosidad. Era la obra maestra de don Elías, una fortaleza secreta diseñada con humildad e inteligencia, una venganza arquitectónica contra la soberbia de los Patricio. Elena se arrodilló ante la puerta de hierro, sus manos acariciando el frío metal con asombro y reverencia profunda. Elías, el hombre silencioso que nunca levantaba la voz, había gritado su amor a su familia a través de ese muro impenetrable, un verdadero milagro. Patricio, el desgraciado, había pensado que les había dado el basurero de la hacienda, un lugar sin valor, pero sin saberlo, les había entregado la llave de una bóveda. Ella notó que la puerta no tenía cerradura, sino una serie de pequeños orificios circulares espaciados con precisión, como si esperaran algo específico, algún tipo de combinación o mecanismo de activación. Era un open loop final que Elías había dejado para su esposa, un enigma que solo ella podría resolver. Elena se recordó entonces del pequeño objeto que don Elías siempre llevaba consigo y que le había entregado en su lecho de muerte. Una simple medalla de bronce, no la de la Virgencita, que ella pensó era solo un recuerdo de un santo menor. Ella sacó la medalla de su bolsillo. Al examinarla, bajo la escasa luz que se filtraba, notó que no era una medalla religiosa común, sino una pieza de metal finamente trabajada con 3 protuberancias pequeñas y precisas en el reverso, dispuestas de forma irregular. Era una llave, una trampa camuflada, con manos que temblaban de emoción y la piel de gallina en todo el cuerpo. Elena alineó cuidadosamente las protuberancias de la medalla de bronce con los orificios de la puerta de hierro. La medalla encajó a la perfección, sin juego, como si hubiera sido hecha a medida exacta. Un clic sordo y metálico resonó en la pequeña habitación, un sonido que era un contrapunto perfecto al rugido de la tormenta. Era el sonido inconfundible de la justicia divina comenzando a ejecutarse, el destino girando a su favor. Elena y Miguel empujaron la puerta de hierro con todas sus fuerzas. Pesaba 1 tonelada, pero la apertura del mecanismo la hizo ceder finalmente, con un lento gemido de metal raspando el concreto, abriendo un pasaje oscuro y escalofriante hacia un interior desconocido. Dentro, el aire era espeso, viejo, pero notablemente completamente seco y cálido, un contraste absoluto con la humedad exterior. Era un sótano blindado, un refugio hermético contra el diluvio que caía fuera. La verdadera herencia de don Elías estaba revelada. No una casa arruinada, sino un búnker de ladrillo. Al encender la linterna de 1900, mano que Miguel había traído consigo, Elena quedó sin aliento por la visión. El refugio no era solo un escondite, sino un pequeño almacén de vida. Estantes llenos de alimentos no perecederos,
galones de agua potable y en el centro, dos objetos que resplandecían. El primero era un cofre de madera oscura y gruesa, sellado con una gruesa cadena. El segundo era una bolsa de cuero vieja y gastada, que don Elías usaba para llevar sus planos. Elena sintió la presencia de su esposo de una manera tan fuerte que casi pensó que podía oír su voz reconfortante. Ella se acercó al cofre. No había cerradura, sino un simple nudo marino en la cadena. Ella recordó las largas noches en que don Elías le enseñaba a su hijo a hacer ese nudo, diciendo que un nudo bien hecho era más seguro que cualquier candado. Deshizo el nudo con la práctica de años de costurera y abrió el cofre. Dentro no había oro ni joyas, sino una pila de documentos cuidadosamente doblados y envueltos en plástico. Los tomó con las manos temblorosas y a la luz débil de la linterna comenzó a leer. Eran títulos de propiedad, no solo de la casucha ruinosa, sino de toda la hacienda Rivera, fechados y firmados por la vieja patrona mucho antes de que Patricio naciera. Ella había dejado toda su herencia al maestro albañil de confianza y a su esposa, sabiendo que Patricio, el desgraciado, falsificaría cualquier testamento para obtenerlo todo. La vieja patrona, con una humildad y sabiduría que Patricio jamás poseería, había orquestado un plan de justicia divina con don Elías, su fiel servidor. Los documentos eran legítimos, notarizados y guardados en el único lugar al que el abogado arrogante nunca se atrevería a ir: el basurero. La casa sin puertas era el cofre de seguridad. Al lado de los títulos había un puñado de monedas de oro envueltas en un pañuelo de seda y un sobre grueso dirigido a Elena, solo en caso de peligro extremo. Las monedas eran el capital inicial para subsistir. El sobre contenía un plano detallado de la casa, destacando la puerta secreta y una nota manuscrita de don Elías. La nota decía: «Mi corazón te ama. Sabía que su soberbia los haría despreciar esta casa. Esta es tu verdadera herencia. Dentro de la pared hay una línea de emergencia a un antiguo patrón. Úsala solo cuando Patricio te amenace directamente. No confíes en nadie. Venganza». Elena se aferró a la nota, sintiendo el calor de las palabras de su esposo. Por primera vez en meses, su corazón se llenó de un alivio abrumador, un milagro tangible. Ella se arrodilló y rompió en un llanto incontrolable, no de tristeza, sino de la liberación. El dolor de años de injusticia se drenó con esas lágrimas. De repente, un sonido, sordo y metálico, vino de arriba. No era la lluvia, era el sonido del motor V8 rugiendo. Patricio. El desgraciado había vuelto. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Elena. El sonido se hizo más cercano. Parecía que la camioneta 4x4 se había detenido justo fuera de la casucha. Elena agarró los documentos de propiedad. El patrón la había alertado de la posibilidad de ser vigilados. El peligro, ese open loop, acababa de cerrarse sobre ellos. La trampa estaba lista. Patricio, empapado pero con una sonrisa arrogante, se acercó a los restos de la casucha con sus capangas. Había notado que el techo no se había hundido, a pesar de la violencia de la tormenta, y eso había despertado su soberbia y desconfianza. «Elena, sé que estás aquí. Sal ahora mismo o demuelo lo que queda de este estercolero». El grito de Patricio era áspero y lleno de veneno, un verdadero desgraciado. La venganza comenzaría ahora. Elena apretó la nota de Elías en su mano. Ella no saldría, pero él no sabía que ella tenía la verdadera herencia y un plan para la justicia divina. El rugido del motor de la camioneta de Patricio, amplificado por el cese de la lluvia torrencial, era un sonido de amenaza pura que penetraba el silencio amortiguado del búnker. Elena se acurrucó con sus hijos en el seco y protector sótano, aferrando los títulos de propiedad como un escudo sagrado. Patricio, con su soberbia intacta, pensaba que estaba lidiando con una humilde y asustada viuda, una figura de desgraciada sumisión, pero en realidad estaba a punto de activar la trampa que don Elías, el maestro de obra silencioso, había dispuesto como su última y más poderosa herencia de protección. Elena recordó la nota de su esposo, las palabras resonando en su corazón. «Úsala solo cuando Patricio te amenace directamente».
El momento de la confrontación final había llegado. Desde la oscuridad y seguridad del sótano, Elena podía oír claramente las voces y los pasos pesados. Busquen en ese agujero. No debe haber dejado nada de valor allí, pero revisen bien. Algo anda mal. Esa casa debería haberse caído con esta lluvia. Ese desgraciado de Elías siempre fue demasiado bueno con el cemento y la estructura. La voz de Patricio, llena de avaricia frustrada y sospecha creciente, era una daga en el aire, revelando su miedo a lo desconocido. Sus capangas, hombres grandes y torpes, comenzaron a patear y golpear los restos de adobe y madera, buscando algo, cualquier cosa que explicara la resistencia inusual de la estructura, sin sospechar que buscaban en el sitio equivocado. Elena contuvo la respiración, protegiendo a sus hijos bajo su cuerpo como una leona. El pánico se apoderó del corazón de Miguel. «Mamá, tienen martillos y barras de metal. Van a romper la pared». Sus lágrimas eran silenciosas, pero su cuerpo temblaba visiblemente. Elena lo abrazó fuertemente, su propia adrenalina manteniendo el miedo a raya y transformándolo en determinación inquebrantable. Ella sabía que la puerta de hierro era fuerte, un verdadero milagro de resistencia, pero si la encontraban, Patricio no dudaría en demolerla con maquinaria pesada, sin dejar rastro de la herencia. La vida de sus hijos dependía de un acto de justicia divina rápido, y tenía que usar el open loop que don Elías había dejado para su protección final. Se levantó con cuidado, evitando hacer ruido en el refugio, y a la luz débil de la linterna, examinó la pared interna del refugio. Don Elías no solo había construido el escondite, sino que también había pensado en las comunicaciones de emergencia. Cerca del techo, disimulado perfectamente detrás de una viga de madera vieja y astillada, Elena encontró lo que parecía ser una caja de fusibles oxidada. Dentro había un teléfono satelital viejo y polvoriento, conectado a una línea de emergencia secreta y codificada. La nota de Elías se refería a este dispositivo como la línea del antiguo patrón. Don Elías sabía que Patricio era un fraude con influencias en el pueblo y que no podía confiar en la policía local, comprada por la familia Rivera durante años. Solo había una persona con la autoridad suficiente para desafiar la soberbia de Patricio, el verdadero dueño de la hacienda, don Ricardo, el anciano tío de Patricio que se creía había muerto, pero que Elías, su fiel benfeitor, había ayudado a esconderse años atrás por miedo a la ambición desmedida de su sobrino. Este era el contacto sabio que prepararía el camino para la venganza poética. Elena encendió el teléfono con un temblor en las manos. El aparato se encendió con un brillo tenue en medio de la oscuridad. La pantalla se iluminó de inmediato, mostrando un número preprogramado con la etiqueta «Emergencia, patrón». Dudó por un instante. El miedo de llamar a un fantasma era inmenso, pero el sonido de 1900, los capangas comenzando a golpear con más fuerza la pared exterior, le dio la fuerza necesaria para actuar. Marcó el botón de llamada. La línea conectó al primer tono, un milagro de la tecnología en medio del rancho olvidado, confirmando la seriedad del contacto. «¿Quién es? Hable de inmediato». Una voz profunda y autoritaria respondió, resonando en la pequeña cámara de concreto, la voz de un hombre acostumbrado al mando. Elena, con la voz apenas un susurro de humildad, pero llena de desesperación, se identificó. «Soy Elena de la Cruz, esposa de don Elías. El desgraciado de Patricio nos ha acorralado en la casa sin puertas, tío Ricardo. Ha vuelto por la herencia antes de lo que esperábamos». La mención de don Elías y la palabra «desgraciado» tuvieron un efecto inmediato en el receptor, despertando la vieja alianza. El hombre al otro lado de la línea, don Ricardo, el antiguo patrón, guardó silencio por un momento, asimilando la información. Él siempre había sospechado de Patricio, su sobrino ambicioso y lleno de soberbia. Don Elías le había advertido sobre la codicia que Patricio tenía por las tierras de la sierra. Don Elías me dijo que solo me llamarías si estuviera en peligro mortal. ¿Tienes la prueba irrefutable de mi testamento? La voz de don Ricardo era grave y profunda, pero denotaba alivio al saber que su fiel albañil no lo había defraudado y que la trampa había funcionado. «Sí, patrón, tengo los papeles.
La verdadera herencia de la patrona que usted me dejó en custodia. Patricio ha falsificado el testamento después de su supuesta muerte para robar todo. Elena sintió una punzada de dolor y venganza al decir las palabras, sintiendo que la verdad finalmente saldría a la luz. Le describió el sótano, la puerta blindada y cómo la tormenta, por ironía del destino, había revelado la trampa secreta. Don Ricardo la escuchaba atentamente. Su mente ya estaba planeando la justicia divina para recuperar su vida y exponer la avaricia de su sobrino. Escúchame con atención, Elena. Eres una mujer valiente y una pieza clave. Resiste. Llamaré ahora mismo a mis contactos más antiguos en la capital, no a la policía local, sino a la policía federal, que no puede ser comprada por la riqueza de Patricio. Estarán en el rancho en menos de una hora, y yo iré con ellos para presenciar la caída de ese desgraciado, prometió don Ricardo. La promesa de apoyo fue como un bálsamo de fuerza para el corazón de Elena. Ella le aseguró que no saldría del refugio, que no cedería a la trampa de Patricio, bajo ninguna circunstancia. Mientras colgaba el teléfono, los golpes afuera se intensificaron, acompañados por gritos de frustración. Los capangas ya estaban cerca de la puerta blindada, pero aún no la habían descubierto. Solo estaban destruyendo el adobe circundante. Elena tenía que ganar tiempo. Necesitaba crear una distracción y una barrera de testigos para proteger la herencia y a sus hijos. Ella buscó en la bolsa de cuero y encontró no solo los planos de la casa, sino una pequeña bolsa de tela con las monedas de oro que Elías había guardado. Un gesto final de protección de un esposo. Decidió que el miedo no la paralizaría más. La hora de la venganza estaba cerca. Tenía que prepararse para el confrontamiento. Buscó una palanca que había en el refugio y abrió el panel de ventilación que de Elías había instalado. Un pequeño tubo de bronce que daba al exterior, disimulado bajo un arbusto. Era su única forma de ver lo que sucedía afuera, sin abrir la puerta y de comunicarse con el mundo exterior para dar inicio a la justicia divina. A través del tubo vio a Patricio. Estaba furioso, su rostro congestionado y gesticulando salvajemente a sus hombres, ordenándoles que usaran una barra de metal para derribar lo que quedaba de la pared. Quiero esa basura demolida hasta los cimientos. Si no está aquí, entonces no vale nada de esa estúpida herencia. Su soberbia lo estaba cegando completamente a la verdad que se escondía a centímetros. Elena sintió la necesidad urgente de buscar aliados visibles. Necesitaba testigos para el acto final de justicia divina. A través del tubo vio a doña Berta, la curandera, y a don Ramón, el panadero, que se escondían de la lluvia y observaban la destrucción con ojos tristes pero curiosos. Patricio no podía arriesgarse a cometer un crimen de violencia explícita si el pueblo estaba mirando. Ella tenía que usar su miedo a la vergüenza pública. Ella esperó hasta que Patricio estuvo lo suficientemente cerca del agujero que habían abierto en la pared de adobe. Entonces, con una voz más fuerte de lo que creyó posible, gritó a través del tubo de ventilación, asegurándose de que su voz llegara al exterior, mezclada con el sonido del viento. «Patricio Rivera, detente, desgraciado. No te atrevas a tocar la herencia de mi esposo. Sé lo que hiciste. El verdadero patrón lo sabe todo, y ya viene en camino». La mención del verdadero patrón hizo que Patricio se congelara de 1900 inmediato, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Sus capangas se detuvieron en seco, confundidos por la mención de un hombre que se creía muerto. Patricio giró la cabeza bruscamente hacia el agujero, sus ojos llenos de una rabia helada y una profunda confusión. «¿Cómo sabes del patrón? ¿De dónde viene esa voz?» Su soberbia se tambaleaba por primera vez bajo el peso de la incertidumbre. Creía que don Ricardo estaba muerto o demasiado lejos para interferir en su trampa legal. El miedo, esa punzada que él infligía a los demás, finalmente lo alcanzó haciendo temblar su corazón. «Mentira, estás loca, Elena. Sal de ahí ahora mismo o te prometo que cuando salga el sol no quedará ni un ladrillo de esa posilga». «¿Patrón? Estás hablando con los muertos». Patricio intentó recuperar el control, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Era la primera grieta profunda en su fachada de poder, un milagro emocional para los observadores. Elena sonrió en la oscuridad del refugio,
sintiendo una fuerza inmensa. Había ganado tiempo y había sembrado la duda y el miedo en el desgraciado. La trampa de don Elías había funcionado. Ella gritó una última vez, asegurándose de que los vecinos escucharan su juramento. «Juro por mis hijos y por la honra de mi abuela que no iré a ninguna parte. La justicia divina será rápida y verás tu caída, soberbio». Patricio, al ver que los vecinos se acercaban atraídos por los gritos, no se atrevió a ordenar la demolición inmediata. La amenaza pública de la venganza inminente había sido un movimiento brillante de la viuda. Él retrocedió, su rostro rojo de ira incontrolable, pero su mente ya estaba planeando la próxima trampa y cómo silenciar a Elena antes de la llegada del patrón. Pero era demasiado tarde. El juego había cambiado y la humildad tenía el control. «Esperen mi regreso, la humilde. Esto no ha terminado». Patricio y sus capangas se retiraron momentáneamente. Su retirada fue humillante bajo el cielo nublado, dejando a 1902. Elena y sus hijos a salvo en su fortaleza de ingenio. Ella sabía que el confrontamiento final estaba a punto de llegar y ella estaba lista, con los títulos y el teléfono en la mano, esperando el milagro final. Atenção, no Rancho de los Olvidos, era palpável. A tempestade havia se transformado em uma garoa fria e persistente, como se o céu estivesse chorando a miséria da humanidade antes do grande juízo. Patrício Rivera, El Desgraciado, retornou na manhã seguinte, sululhoso 4-4 negro a hora, enlodado, simbolizando la lama moral en que estaba a punto de hundirse. Él no vino solo. Trajo consigo un capataz de la hacienda con un trator de demolición aún mayor, movido por una soberbia que no le permitía ser humillado por una viuda. Elena, abrigada en el búnker, escuchó el rugido de la máquina y sintió su corazón estremecerse por última vez, sabiendo que a hora da verdade, o ápice da justicia divina, había llegado. Patricio, vestido como un casaco de grife impecável, contrastando como ambiente arruinado, estava exalando frustração e ira incontrolável. Ele havia tentado ligar para seus contatos na cidade, mas todos os canais estavam misteriosamente bloqueados ou respondiam com evasivas. A menção ao patrão por parte de Helena havia acendido um farol vermelho que ele não podia ignorar. Ele gritou ordens ao capataz para derrubar a estrutura restante da casa, especialmente a parede que parecia ser a mais resistente, aquela que escondia a herência de Dom Elias, ignorando a possibilidade de que fosse uma trampa. A comunidade de El Rancho, atraída pelo barulho do trator e pelo drama iminente, havia se reunido a uma distância segura, incluindo Dona Berta e Dom Ramon, que rezavam silenciosamente pela humildade de Helena. Eles observavam em silêncio, esperando um milagre ou a confirmação pública de que Patrício, o desgraciado, era verdadeiramente o mal encarnado. Helena precisava de testemunhas para a vingança poética que Dom Elias havia preparado e o espetáculo da sua queda. No bunker, Helena acalmou seus filhos pela última vez, lembrando-os da coragem e da humildade inabalável de seu pai. Ela pegou a sacola de couro com os títulos de propriedade e o telefone via satélite. O telefone estava mudo, confirmando que a linha de Dom Ricardo seria usada apenas para uma única e decisiva chamada de emergência. E a justiça divina agora estava em suas mãos. Patrício, impaciente e cego pela avarícia, ordenou que o capataz começasse a mover a pá do trator em direção à parede secreta. Era o ponto de não retorno, o momento em que ele destruiria a prova de sua traição. Helena esperou até o último segundo, até o momento em que a lâmina de aço estava a centímetros do esconderijo para fazer sua jogada, protegendo a herência. Com um movimento rápido e ensaiado, ela acionou o mecanismo interno da porta de ferro. O pesado metal cedeu com um rangido que silenciou momentaneamente o trator. Helena emergiu do buraco, não como la humilde assustada, mas como uma juíza, vestida em trapos, com os olhos ardendo em justiça divina. Seus filhos estavam logo atrás dela, símbolos vivos de sua luta e da verdade. Patrício soltou uma exclamação de surpresa, sua soberbia sendo rasgada por uma cena que desafiava a razão. A viúva, que ele pensou ter condenado a morrer de frio,
Havia saído de uma fortaleza secreta que ele nem sequer sabia que existia. Tu, bruxa, que demônios és isto? Uma trampa de vingança? Ele gritou, tentando disfarçar o pânico que invadia seu coração. Helena avançou com as lágrimas da manhã anterior transformadas em fogo purificador. Ela não gritou. Sua voz era baixa, calma, mas carregada com o peso de 25 anos de servidão. Esto no es una trampa, Patrício. Esto es la herencia de mi esposo y el verdadero testamento de tu tía. Tu reinado de avaricia ha terminado, desgraciado. Neste exato momento, o som de sirenes perfurou o ar de la sierra, confirmando o milagro de seu contato. Não eram os carros da polícia local, mas duas viaturas, federais e um carro executivo preto, luxuoso e imponente. O carro parou abruptamente, e dele saiu um homem idoso, mas majestoso, de terno e bengala, seguido por 2 detetives. Era Dom Ricardo, o verdadeiro patrão, o benfeitor que Patrício pensava estar morto e enterrado. Patrício Rivera empalideceu, o sangue sumindo de seu rosto bronzeado. Ele cambaleou para trás, tirando a mão do capataz do trator. Tio Ricardo, não pode ser. Estás muerto. Esto es obra de Satanás. Uma trampa. Seu rosto, que sempre exibia uma soberbia inabalável, agora estava contorcido de horror e pânico. Dom Ricardo avançou, ignorando completamente a Patrício. Ele abraçou Helena e seus filhos com uma ternura paternal, o respeito em seus olhos evidente. Helena, eres uma heroína. Don Elias ha obrado la justicia divina desde el más allá. Ele se virou para Patrício, e seus olhos azuis eram de um aço gélido e implacável, o verdadeiro poder da hacienda voltando à vida. Helena deu um passo à frente, abrindo o cofre de documentos de Dom Elias com um gesto firme. Ela exibiu os títulos de propriedade originais, os selos notariais e as assinaturas autênticas. Patrício intentou quedar-se com todo, patrão. Falsificou o testamento de la patrona e nos condenou a esta miséria. Pero esta casa sin puertas era el cofre de la verdad. O capataz e os vizinhos, testemunhas silenciosas do confronto, ouviram cada palavra com atenção. O silêncio no rancho era total, quebrado apenas pela respiração ofegante de Patrício. A prova irrefutável da trampa do advogado estava na mão de La Humilde, a quem ele havia desprezado com tamanha soberbia. Patrício, em uma última explosão de desespero e avarícia, tentou arrebatar os documentos de suas mãos. Mentira! Esos papeles são falsos. Uma vengança barata de essa desgraciada e seu esposo muerto. Mas os detetives federais o detiveram imediatamente antes que pudesse tocar em Helena ou nos papéis. Don Ricardo entregou os títulos originais à polícia. Estos son los documentos legales, sargento. Mi sobrino será procesado por falsificación, fraude y coacción, y por el despojo de la herencia legítima. Procedan con la detención. A reação de choque de Patrício, ao perceber que havia perdido tudo, foi a catarse que o povo esperava. Seu rosto antes de soberbia, agora era uma máscara patética de incredulidade e raiva. Ele estava algemado, humilhado na frente de todos os vizinhos que ele havia zombado e explorado por anos. No, esto es una trampa. Soy un Rivera. No pueden hacerme esto. Yo tengo contactos, soy un hombre rico. O grito de Patrício não era de remorso, mas de indignação por ter sido pego, a última manifestação de sua soberbia. Sua voz se quebrou, e seus olhos, acostumados a desprezar, estavam cheios de lágrimas de puro ódio e frustração. Os detetives o conduziram à viatura sob os olhares de justiça divina dos vizinhos. Dom Ramon tirou o chapéu em sinal de respeito a Helena. Dona Berta chorou, mas dessa vez era de felicidade e alívio. O bem havia triunfado sobre o mal, graças à humildade uma viúva e ao gênio de seu marido. A última imagem de Patrício era a de seu rosto espumando de raiva através da janela da viatura. Sua derrota foi completa e pública. Ele havia desprezado o objeto que continha a chave para sua prisão. La casa sin puertas, el símbolo de sua crueldade, se havia convertido em seu túmulo legal, a culminação de uma engenhosa vingança. Helena apertou os títulos contra o peito, sentindo o calor do coração de Dom Elias. A vingança estava cumprida, e agora ela olhava para o bunker,
não como um refúgio de miséria, mas como o berço de sua nova vida. A herência de humildade tinha destruído a soberbia. Com Patrício Rivera, el desgraciado, levado bajo custódia federal e seu luxo desmantelado, un silencio restaurador, quase sagrado, cayó sobre el rancho de los olvidos. El rugido del trator silenciado y el sonido de las sirenas desapareciendo en la distancia de la sierra marcaron el final de la era de la soberbia y la injusticia. Elena, la humilde de la Cruz, se levantó en medio de los escombros de la casa de adobe, con el peso de los títulos de propiedad en sus manos, sintiendo un alivio inmenso que le inundó el corazón. Sus lágrimas ahora eran de gratitud y de pura alegría, el testimonio de un milagro de redención. Había cumplido la venganza silenciosa de su esposo y ahora era dueña legítima no solo de la pequeña parcela, sino de toda la hacienda Rivera. Don Ricardo, el verdadero patrón, miró a Elena con profunda admiración y respeto, asegurándose de que el pueblo fuera testigo de su reconocimiento. Él, recuperando su posición de autoridad con la venia de la justicia federal, inmediatamente prometió a Elena su apoyo total. «Mi sobrino nunca mereció esta herencia», le dijo con voz firme y clara. «Tú y don Elías son la prueba viviente de que la humildad y la lealtad valen más que todo el oro del mundo. La justicia divina te ha recompensado con lo que siempre fue tuyo». Él le restituyó formalmente la propiedad completa de la hacienda, cumpliendo la voluntad final de la antigua patrona. El primer acto de Elena fue restaurar la casucha de adobe, pero no para sí misma, sino como un símbolo. La puerta secreta de hierro se mantuvo, pero la casa fue transformada en la Casa de la Esperanza, un pequeño refugio comunitario para los ancianos más necesitados del rancho, un lugar donde el frío de la sierra y la miseria no pudieran tocarlos, garantizando calor y alimento diario. Ella invirtió las primeras monedas de oro encontradas en el cofre para reparar los daños y fundar este asilo de paz. Con el tiempo, la casucha original se convirtió en un pequeño monumento y museo de la dignidad, preservando el muro seco y la puerta secreta, como un testimonio vivo de la trampa bien orquestada por don Elías y la caída del poderoso. La gente venía de pueblos vecinos a ver el lugar exacto donde la humildad de una viuda había derrotado a la soberbia de un abogado sin escrúpulos, y donde una madre soltera había orquestado una venganza silenciosa que resonaría en toda la región como una leyenda. El destino de Patricio fue sombrío, como la ley de la cosecha predice para el desgraciado. Con las pruebas irrefutables de falsificación, fraude y coacción presentadas por don Ricardo y Elena, fue condenado a una larga y merecida pena en prisión federal. Sus contactos en la ciudad, asustados por la intervención federal y el escándalo, lo abandonaron al instante. Su vida de lujos y excesos se derrumbó en un instante. La avaricia fue la única herencia que le quedó para llevar a la celda. Elena, fiel a su espíritu, no se mudó a la ostentosa hacienda Rivera. Ella y sus hijos permanecieron en el rancho, en una casa sencilla pero cómoda construida cerca de la Casa de la Esperanza, prefiriendo la sencillez y la cercanía a su comunidad. Sin embargo, utilizó la inmensa fortuna de la hacienda para un propósito mucho más noble que la riqueza personal o la acumulación de bienes. Su corazón, bondadoso y su experiencia en la miseria le dictaron su nueva misión: sanar las heridas sociales de la comunidad. Ella se aseguró de que cada centavo de la herencia recuperada sirviera para construir un futuro sólido para el rancho, invirtiendo primero en la salud y la educación, los pilares que la soberbia de los Rivera siempre había ignorado por completo. Su proyecto más ambicioso y significativo fue la construcción de la Escuela de la Virgencita, un centro educativo moderno y completo para todos los niños del rancho que antes no tenían acceso a una educación de calidad, siendo obligados a trabajar desde muy jóvenes. Miguel, su hijo mayor, el mismo que había ayudado a romper el muro, fue el primero en inscribirse, con la promesa de estudiar ingeniería para honrar la herencia de ingenio de su padre. Elena contrató a doña Berta, la curandera, como enfermera y consejera de la escuela, y a don Ramón, el panadero, como cocinero principal, garantizando comida caliente y nutritiva para todos.
Ella transformó la economía de El Rancho, creando empleos dignos y honestos, siempre honrando el valor del trabajo y la humildad que su difunto esposo le había inculcado con su ejemplo silencioso. La transformación fue un milagro social y económico. El Rancho de los Olvidos se convirtió en el Rancho de la Esperanza y la Prosperidad. El viento de la sierra ahora soplaba con una nueva melodía, una melodía de prosperidad y justicia divina. Los niños ya no tosían por el frío, reían y jugaban libremente en el nuevo parque comunitario construido con el dinero de la herencia recuperada, un símbolo de vida nueva. La vieja hacienda Rivera fue restaurada por Elena con cuidado y transformada en un moderno hospital comunitario, con el nombre de Don Elías, maestro de obras, en honor al hombre que con su humildad e ingenio había traído la verdadera riqueza al pueblo. Los lujos del pasado se convirtieron en consuelo, medicina y cuidado para los enfermos de la comunidad. Elena continuó con su sencilla vida, ahora como patrona de la comunidad, pero sin la soberbia que había caracterizado a la familia Rivera. Ella seguía siendo la humilde, la madre que vestía sencillo y que siempre tenía una palabra amable y una mano tendida para todos. Nunca olvidó el dolor de la miseria, asegurando que la avaricia no se apoderara de su corazón. Don Ricardo, el patrón legítimo, se convirtió en el consejero de Elena y el administrador de las tierras, asegurando que Patricio y sus cómplices no pudieran volver a dañar a la comunidad. Él vio en la bondad de Elena la verdadera redención de su apellido y una lección de vida sobre la verdadera nobleza. La lección que el rancho aprendió fue profunda y eterna. La verdadera fortaleza no reside en el poder ni en el dinero, sino en la dignidad, el amor a la familia y la fe inquebrantable en que el bien siempre encuentra un camino para prevalecer. El corazón puro de Elena había sido la clave para desmantelar la trampa de la avaricia. La historia de la viuda y la casa sin puertas se convirtió en una leyenda local, contada de generación en generación en el rancho, un cuento de venganza poética y justicia divina que se inició con la caída de unas pocas lágrimas de desesperación. La historia se hizo un recordatorio de que a los desgraciados la vida siempre les pasa la factura, y que la herencia más valiosa es la de los valores y la humildad cultivada. La Virgencita de Guadalupe, a quien Elena siempre había rezado con fervor, había respondido a sus súplicas a través de la sabiduría y la previsión de don Elías. Él había preparado el escenario perfecto para un milagro, usando la soberbia de Patricio como la llave de su propia perdición y la salvación de su familia, un verdadero acto de amor. Finalmente el corazón de Elena sanó por completo. Ella encontró la paz sabiendo que su esposo, don Elías, había vivido y muerto como un héroe, dejando un legado que beneficiaría a cientos de personas. Su vida era la prueba irrefutable de que la humildad y la justicia divina son la mayor de todas las fortalezas. El último acto de Elena fue instalar una placa de bronce en la entrada de la Casa de la Esperanza, con una cita de don Elías, el benfeitor silencioso. El cemento más fuerte es el amor por los tuyos. Puede que la justicia divina tarde, pero siempre llega. Un recordatorio eterno de la moral de esta historia y el fin de la trampa.